Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué te define? Este es el quinto capítulo y en el episodio pasado estuve hablando un poco de las características, cómo nos vemos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cómo podemos tomarlas como una característica, simplemente sacándole el juicio de lo positivo o de lo negativo. Y también mencionaba un poco lo que tiene que ver con nuestras sombras, con aquellas partes que no aceptamos de nosotros mismos y que están ahí y muchas veces se reflejan a través de otras personas. Nosotros tenemos la posibilidad, mediante nuestro relacionamiento, de contar como espejos, personas que nos reflejan aquellas partes de nosotros que no reconocemos, las sentimos como ajenas. Carl Jung hablaba de la sombra, definiendo como aquello que no está en la conciencia, que no hay luz sobre eso y que permanece ahí hasta que lo hacemos consciente. ¿Cómo podemos identificar esas características que no tenemos hechas conscientes? Por un lado, en aquellas personas que nosotros entendemos que tenemos una respuesta exagerada, sea positiva o negativa. Algo que me molesta mucho de una persona, que me enojo en su forma de actuar, como teniendo una expectativa diferente y decir, no puedo creer que sea de esta forma. O también cuando nos maravillamos en admiración exagerada de otro. Esas son características que vemos en otras personas y que no reconocemos como propias, no están dentro de nosotros. Una de las cosas que Carl Jung decía es que no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y sí, muchas veces hacer consciente esa oscuridad genera dolor. Aquello que yo tengo muchísimo rechazo, poder entender y aceptarlo como propio va a generar un conflicto en un primer momento. ¿Por qué es bueno el poder aceptar esas características como propias, eso que rechazamos con tanta fuerza? Porque todas las características tienen algo positivo para cada uno de nosotros. Cuando reconozco que yo tengo esa característica, esa fuerza también dentro de mí, puedo encontrar una forma positiva de utilizarla. En algún momento de mi vida me va a servir. Y si yo acepto eso como una posibilidad, se puede decir que tengo más herramientas, más recursos para desenvolverme en una situación. Dentro de la Gestalt nosotros lo trabajamos como polaridades. Cada una de nuestras características que ponderamos como positivas tiene asociado su polo opuesto. Y también está en nosotros. Simplemente es necesario llegar a ese punto medio de poder identificar en qué casos me sirve, para qué me serviría, cuál sería el uso positivo. Y buscar la interpretación que cada uno a veces le damos, porque, por ejemplo, la agresividad puede ser tomada como algo muy negativo, algo que lleva a la violencia, pero la agresividad en sí misma la utilizamos para comer. La agresividad es lo que hace que podamos desmenuzar nuestra comida.
La agresividad muchas veces nos impulsa a hacer cambios importantes, a no conformarnos con lo que hay. Entonces hay un grado positivo y esa agresividad bien utilizada nos ayuda a sobreponernos, por ejemplo, a situaciones que nos generan un desafío importante, a no solamente contemplarlo de una manera pasiva, usando esa agresividad para desenvolvernos. Lógicamente que si vamos hacia un polo específico, la agresividad va a ser que pueda terminar en violencia y definitivamente en algunos casos podrá ser positivo si me tengo que defender, por ejemplo, y en otros casos va a ser ponderado como negativo porque lastimo a otro, por ejemplo. El poder identificar que igualmente esa agresividad está en mí y la puedo utilizar como quiera, teniendo en cuenta la importancia de velar por mí y por los otros, puedo reconocer distintos aspectos de mí, de mi personalidad, de mi forma de ser, y eso hace que pueda utilizarlo. La sombra está en la oscuridad y cada vez que puedo verme con otros ojos, ver en lo que rechazo, ver en aquello que me molesta o que entiendo que es maravilloso de otra persona, puedo cuestionarme por qué no lo puedo tomar de mí mismo, por qué no lo puedo ver en mí y de qué manera estaría manifestándose en mi vida. Hay muchas veces que nos cruzamos con personas que nos muestran el mismo aspecto, personas que rechazamos lo mismo, que es lo más fácil de ver muchas veces, el rechazo de una actitud, no de la persona misma. Lo que nosotros rechazamos es una característica en especial, o más de una persona. Rechazamos sus características, su forma de hacer algo. Cuando se nos presentan muchas personas o más de una situación donde estamos viendo lo mismo, eso sería un indicativo para profundizar un poquito más, para poder darnos cuenta que es un maestro prácticamente, es alguien que nos está enseñando por dónde podemos investigar, profundizar, para conocernos un poco más, para estar más cerca de nuestra alma, de lo que somos como esencia, sacando esos juicios de lo bueno, lo malo y pudiendo observar esa característica, si la tomara, cómo sería, y si la reconozco en mí y puedo trabajar en mí esa característica, seguramente no se me van a presentar nuevas situaciones o personas. De hecho, voy a dejar de observarlo con tanta fuerza en el otro. Cuando yo acepto una característica en mí mismo, dejo de reflejarlo afuera. Me es suficiente con verlo en mí. Y cuando lo veo en mí, es como un descanso. Se logra integrar. Y cuando yo integro, no necesito ir de un lado a otro, de un polo a otro. En esto, por ejemplo, de ser bueno o ser malo. En identificar las cosas que quiero hacer de una manera más consciente. ¿Y en qué grado? Sería como ir imagínense un péndulo, dejar de ir hacia las puntas en extremo y poder pendular, fluctuar en ese medio, que es más sano para mí, donde puedo ver distintas cosas, los distintos grados. Es como la temperatura. Tenemos la idea del frío o del calor como cosas polares, como dos polos,
y en realidad son distintos grados de una misma característica, la temperatura. Cuanta más alta la temperatura, podemos afirmar que hay calor. Cuanto es más baja, hay frío. Ahora, cuando determinamos cuánto calor o cuánto frío hace, va a depender de cada persona, dónde vive, sus experiencias, su resistencia. Entonces, ahí volvemos a darnos cuenta de que hay un tema de juicio que es totalmente subjetivo en qué cantidad de característica debo de tener para ser bueno o malo, o pasivo o activo, alto, bajo, todas las características que tienen esa polaridad. Y al sacarle el juicio solamente me quedo con lo neto. Y puedo tomarlo como herramienta, como insumo para explorar nuevas oportunidades de respuesta. ¿Cómo hacerlo distinto? Cuando reaccionamos impulsivamente y llevamos a cabo acciones que no queremos, es como algo inconsciente que está pugnando por salir. Podemos mirarlo, podemos observarlo de la misma forma que cuando vemos actitudes que no nos gustan de otro. Por otro lado, también cuando sentimos que recibimos un feedback negativo, podemos ver qué es lo que estamos reflejando ahí. Todos nosotros conformamos una unidad y por tanto tenemos un poco de todo. Cuando empezamos a aceptar, y en esto de integrar, corresponde a poder tomar eso como válido, aceptándolo. Puedo aceptar que soy buena, que soy mala, porque también depende del punto de vista de un otro o de mi propio juicio de valor, es que va a hacer una cosa u otra, como lo del frío y el calor. Todas las características van a ir fluctuando según cómo se mire. Esto lo podemos ver también en los niños, ¿no? Y los padres. Cuando un padre es bueno o es malo, va a depender, y lo pongo entre comillas, bueno o malo, va a depender de la edad, el contexto, del punto de vista en el que se está mirando, cómo se está tomando, cuáles son las consecuencias. Lleva a un montón de análisis, porque somos ambas cosas, tanto como niños como adultos. Fluctuamos en todo nuestro crecimiento, explorando las distintas conductas, y cuanto más aceptemos de nosotros mismos, es mayor la cantidad de posibilidades que vamos a encontrar. La sombra, a medida que le vamos dando luz, se va integrando también con nosotros. Una forma también de identificar cuáles pueden ser nuestros aspectos más rechazados es poder escribir qué es lo que te define. Yo les había dicho en el capítulo anterior de poder escribir qué es lo que me define, qué es lo que tomo como válido, sea desde el punto de vista físico, de cómo me comporto, si lo hago a través de definirme por mis acciones, por mis tareas, y poder encontrar la polaridad, qué es lo que para ustedes, para cada uno, correspondería al opuesto. Si yo digo, bueno, soy paciente, como una característica que me define, ¿qué sería, por ejemplo, ser impaciente? ¿Y cómo me siento yo con esa impaciencia? Y esas características polares, o sea, lo que correspondería al polo opuesto a lo que me define, podría decirse que es un puntapié para trabajar cada una de nuestras sombras.
Y es un trabajo que no se hace de un día para el otro. Es un proceso que yo creo que es de toda la vida. Y que va a corresponder a cuán profundo nosotros queramos meternos, estar. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un mejor entendimiento de nosotros mismos, decía Jung. Y creo profundamente que cada vínculo, cada persona, cada situación nos ayuda a entendernos un poco más, a conocernos un poco más, a encontrar más luces dentro de nosotros, aceptando, tomando y generando nuevos recursos, nuevas oportunidades, nuevas fortalezas, nueva fuerza interna o potencial para resolver situaciones que se presenten, para responder hacia lo que queremos. Conocernos a nosotros mismos hace que en esto de definirnos, de flexibilizarnos, de tomar, ampliemos la mirada nuevamente para seguir completando lo que nos define. Te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en las redes y me cuentes si en estos capítulos has encontrado algo diferente en relación a lo que te define. Te mando un abrazo y seguimos profundizando en nosotros mismos. Gracias.